Ok, entonces nos falta Naira, nos falta Abigail, nos falta Ángelo, David está ingresando. A ver, nos falta Abigail, nos falta Ángelo, nos falta Naira. Nos falta Naira y nos están faltando... ¿Quién más? Está Yaisa, si está Yaisa, Diego, David también, Cielo, Takeshi, Salvador, Yosali. Muy bien. Chicos, el día de hoy vamos a seguir avanzando con las culturas del Perú. ¿Recuerdan hasta ahorita qué culturas hemos visto? Nazca y Mochica o Moche. Nazca, Mochica. Nazca, Y Mochica. Mochica o Moche, ¿verdad? Es lo mismo, exacto. Nazca, ubicación de Nazca. ¿Dónde se desarrolló aproximadamente lo que sería ahora el Perú? ¿No? ¿Río Porque Grande? antes no era Perú. Ica. Perdón. Ica, ¿no? Ica, claro. Ica, más específicamente, como nos ha dicho Diego, en el Río Grande, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces tenemos a Nazca en Ica, en lo que sería el actual Ica en Perú, y Moche. ¿Dónde se desarrolló Moche? En lo que ahora sería el Perú. Trujillo. ¿Solo Trujillo? La Libertad. Y una parte de La Libertad. La Libertad es Trujillo, es lo mismo, Trujillo, y se fue hasta Lambayeque, ¿no? Para arriba. Incluso llegó, recuerdan, hasta cerca a Ecuador, ¿no? Llegó hasta lo que ahora es Ecuador, que antes no existía Ecuador. Ahora les voy a mostrar un mapa de Y cómo también estaba, una ¿no? parte de Chile. También se extendió una parte de Chile, porque había Moche Norte, Moche Sur, ¿se acuerdan? Moche Sur es hacia abajo, Moche Norte era hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuáles eran las características más resaltantes tanto de Nazca como de Moche? Nazca era como unos conductos de agua, ¿no? Exacto, ¿no? Se cree, no está confirmado, pero los últimos estudios, los recientes, se cree que las líneas de Nazca fueron más bien como acueductos de agua. Anteriormente hay otra teoría que se maneja, esa no es la única, digamos que últimamente es la que ha cobrado mayor fuerza, pero no es la única. Anteriormente se pensaba, y todavía en realidad se sigue pensando, algunas personas, que fue como un calendario, y no el calendario chino, como algunos me pusieron en sus hojitas, sino un calendario de cómo estaba dividido el año, ¿no? De cómo estaba dividido el año. Si tuviéramos que darle un nombre a ese calendario, sería el calendario Nazca, ¿no? El calendario Nazca, así como hay el calendario chino, así como hay el calendario azteca, también tendríamos que decir que este es un calendario Nazca, ¿no? Lo cierto es que nadie ha podido decir a ciencia cierta qué cosas eran esas líneas más allá de las formas que tienen, es decir, para qué servía, cuál era su función o por qué fueron creadas, ¿no? Muy bien. Lo que sí es Hay cierto... muchas teorías. Exacto. Lo que sí es cierto es que ambas culturas tenían cerca, ¿qué cosa? ¿Qué tenían como características cerca estas culturas? El agua para la agricultura, o sea, Exacto. la horticultura. Exacto, ¿no? El agua, exacto, excelente, ¿no? Ayer, no, antes de ayer, ahora se me ha dado mucho, por temporadas me da de ver ciertos videos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un mes estaba viendo así full videos de organización, de cocina saludable y todo, pero ahora se me ha dado por ver muchos videos de otros, de extranjeros que reaccionan a ciertas cosas del Perú, por ejemplo, cuando reaccionan al himno, extranjeros cuando escuchan esta canción ay, se me fue el nombre del autor que me gusta un montón. La canción se llama Cholo Soy, ¿no? Por ejemplo, he visto como españoles, como argentinos, ¿no? Reaccionan a esta canción y cómo se emocionan, ¿no? Entonces estoy viendo muchos de estos videos reacción de cómo los extranjeros ven la cultura del Perú. Y, por ejemplo, vi que uno de estos videos de reacción a la cultura del Perú
hablaba mucho acerca de esto, ¿no? De que ellos están totalmente de acuerdo que la vida en Latinoamérica empezó en Perú, ¿no? Y que de Perú se fueron poblando las otras ciudades de América y con el tiempo obviamente se fueron formando los países que ahora conocemos, en Sudamérica específicamente. Pero todos coinciden y están de acuerdo, todos, que esto inició en Perú. Por eso es tan relevante estudiar nuestras culturas pre-incas, nuestras culturas prehispánicas, ¿no? O precolombinas, como queramos decirlo, ¿no? Porque ellas dan inicio no solamente a nosotros como nación, sino que dan inicio a todo Sudamérica, ¿no? Cómo se fueron desarrollando en todo Sudamérica. Recuerda que antes no existía Argentina, no existía Chile, no existía Bolivia, no existía Ecuador, todo eso era el Tahuantinsuyo, que ya pronto vamos a llegar al Tahuantinsuyo. Estamos cada vez más cerca del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar a la cultura Tiahuanaco. Buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a estudiar a la cultura Tiahuanaco y a la cultura Wari, ¿ya? A los tiahuanacos y a los Wari, ¿ya? Vamos a ver dónde se desarrollaron, dónde ellos se ubicaron. Vamos a ver cuáles eran sus características relevantes. Recuerdan que había diferencia entre la cerámica Wari entre la cerámica Moche y la cerámica Nazca. La cerámica Nazca era más como un puente, ¿no? Venía así, ¿no? Como una especie de cilindros unidos por un puente. En cambio la Moche, ¿cómo era la Moche? Así, ¿no? Como Mayra nos está mostrando. En cambio la Moche era, ¿recuerdan cómo era la Moche? Era más... ¿Cómo era la Moche? ¿Se acuerdan cómo era la cerámica Moche? Circular. Era más circulares, ¿no? Eran más... Tomaron mucho de los... Era como una llave. Como una llave, ¿no? Era más como una llavecita lo de los moches, ¿no? Aquí estoy tratando de buscar, acá está, ¿no? Era como una especie de un círculo, ¿no? Así, y en uno, ¿no? O sea, solo tenía un pico, mientras que los Nazca eran 2 picos, ¿no? Vamos a ver ahora cómo era la cerámica de los Tiahuanaco y cómo llegó a ser la cerámica de los Wari, ¿ya? Que cultivaban. ¿Cuáles eran sus actividades económicas? ¿Cuál era la actividad económica en común en todas las culturas? ¿Cuál creen que va a ser la actividad? La horticultura. La agricultura. Claro, ya para ese momento ya no es Orti, ¿no? Ya Orti era de los primeros pobladores, de cuando recién estaban llegando por el estrecho de Bering, ¿no? Hasta ahí ellos eran Orti. Ahorita ya no estamos en Orti, ya estamos en agricultura. ¿Y por qué ya le llamamos agricultura y ya no le llamamos horticultura? Porque, claro, desarrollaron técnicas mucho más avanzadas. Por ejemplo, los Nazcas y las líneas de Nazca eran acueductos, eso era una técnica súper avanzada incluso para nosotros, ¿no? Entonces eso ya es agricultura, ¿no? Ya están usando tecnologías diferentes, ¿no? Para su tiempo. Entonces, ya para este entonces ya estamos en agriculturas, ¿ya? Eso era en común, ¿no? Ajá, y Miss también eso, no sé si se acuerda de la espiral, de ese también, sí, claro, ¿no? Que por ahí sacaban el agüita, ¿no? En los Nazca, ¿no? Exacto, ya eso es una muestra que ellos ya manejaban una agricultura más compleja, ¿no? Muy bien. Y recuerda que los que estaban cerca, siempre las culturas estaban cerca a un mar o a un río. ¿Cuál era su prioridad? ¿El mar o el río? El río. El río, ¿no? El río, porque nadie riega con agua de mar, ¿no? Nadie riega con agua de mar, sería terrible, ¿no? Río, o sea, de agua dulce, ¿no? Pero los que estaban cerca al mar, porque ojo, los Nazca estuvieron cerca al mar, pero solo consumían los productos, pero quienes se volvieron como especie de navegantes, de los primeros navegantes del mar. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? los mochica o Los mochica, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa embarcación donde ellos solían viajar? Los caballitos de Totora. Los caballitos de Totora, ¿no? El caballito de Totora. Que hasta ahorita los tenemos. Pues, Caballitos de Totora. exacto, los caballitos de Totora, ¿no? Muy bien. Ellos eran las Sofía Mulanovich de sus tiempos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a la cultura, ahora sí, la cultura Tiahuanaco.
Aquí tenemos a nuestra cultura tiahuanaco y ya van viendo algunas diferencias de las otras culturas. Por ejemplo, ¿quién me dice una diferencia? De esto, que es como un resumen. La cerámica. Perfecto, la cerámica. La cerámica ya no la vamos a encontrar como la hemos encontrado en los Nazca y en los Mochica, ¿no? Esta cerámica... Miss, también la ¿Los colores? Los colores, perfecto, ¿no? Ellos usan otro tipo de colores. Muy bien. Vamos entonces. Tiahuanaco. ¿Dónde se centra Tiahuanaco? Miren, ellos están acá, entre la frontera entre Perú y Bolivia. Ahí está Tiahuanaco. Entre la frontera entre Perú y Bolivia, en lo que ahora es el lago Titicaca. Ahí estaban ellos, siempre cerca al agua, ¿no? Las culturas siempre cerca al agua. Entonces, Tiahuanaco, aunque este era su centro principal, esto de acá, toda esta zona de acá, miren dónde abarcaba. Abarcaba el actual Arequipa, el actual Puno, obviamente, porque es donde estaban centrados, Tacna, no existía Chile, mira. Todo era Tiahuanaco, no existía Argentina, era Tiahuanaco. Y obviamente tampoco Bolivia, porque todo era Tiahuanaco, ¿no? Nosotros, Se eliminaron varios lugares. claro, recuerden que desde de acá, del Perú, es donde fueron poblando todo lo que ahora conocemos como Sudamérica, ¿no? Antes todo era Tiahuanaco. Antes era más grande. Claro, cuando era, digamos, si hasta ahorita siguiera el Tahuantinsuyo, si no nos hubieran venido a conquistar los españoles, ¿no? Imagínate, no existiera Chile, no existiera Bolivia, no existiera Argentina, no existiera Ecuador, ¿no? No existieran. Pero esos no lugares. hicieron. Por decirlo así, todo Sudamérica sería Perú. Casi, ¿no? Casi, porque sí, por ejemplo, en el caso de Brasil, sí fueron ellos colonizados por los ingleses, por los portugueses, por eso ahí hablan portugués, ¿no? Así como a nosotros nos llegó los españoles, a ellos les llegaron los portugueses. Y más arriba hay una pequeña isla, más arribita hay una pequeña isla que se llama la Guayana Francesa, y justamente es así porque a ellos los conquistaron los franceses. Entonces, aquí está la ubicación de Tiahuanaco. Entonces a los españoles los conquistaron los portugueses. ¿Los españoles? A los brasileros. Miss, ¿y qué íbamos a hablar si los españoles no nos hubieran conquistado? Quechua. Quechua. O aymara. Quechua o aymara. Ajá. Muy bien. Entonces, hasta aquí vemos la ubicación, vemos... O sea, tenemos tres idiomas para hablar. Claro, en el Perú se manejan, en realidad esas son, digamos, las lenguas más conocidas, pero hay muchas más. Hay dialectos que nada, ni idea, ¿no? Sobre todo en la parte amazónica, ¿no? Hay dialectos que todavía no logramos terminar de estudiar y son, pues, culturas completas, ¿no? El lago Titicaca es un lago, ¿no? ¿O no? Sí, es un lago, por eso se llama lago Titicaca. Ajá, el lago Titicaca, ¿no? Muy bien. Que es el lago más profundo, más navegable del mundo, ¿no? Es el lago más profundo, el que tiene mayor profundidad, parece un mar y es un lago, ¿no? Ok, entonces ya saben más o menos hasta dónde se extendió Tiahuanaco. Tiahuanaco va más hacia el sur, ¿no? Tiahuanaco no es tanto del norte como los Moche, que llegaron a este Ecuador. Tiahuanaco es más del sur, más para abajo, ¿no? Más para abajo en el mapa de Sudamérica. Ok, ideas importantes de Tiahuanaco. Primero, los suelos eran pantanosos. ¿Qué quiere decir pantanosos? Que se inundaban con facilidad, eran muy húmedos. ¿Ustedes se acuerdan cuando han visto de repente algunas fotos o reportajes de Puno? Hay una isla que se llama la isla de los Uros, que se va tejiendo con una planta vegetal tipo totora que crece ahí, ¿no? Pero ellos tienen que ir tejiendo y tejiendo y tejiendo porque si no la isla como que se va hundiendo y no es una isla pequeñita, es una isla grande. Bueno, es que la característica de ese terreno es que es bastante pantanoso por el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque estacionalmente se deshielaba, es súper frío. Puno, ¿recuerdan los oleajes de frío de Puno en invierno que siempre se suele llevar ayuda, ¿no? Por el frío. Miss,
Puno cae súper frío. Miss, Ese lugar, ¿cómo se llamaba? El lugar en donde ahorita está presentando las características de ese lugar. ¿Cómo se llama? Puno, a la Puno. Ah, ya, orilla del lago Puno. Titicaca. Ya. Dime, Yosali. Miss, mi mamá dijo Puno y dice que sí hace demasiado frío allá. Sí, tanto frío que, como te digo, se deshielaban a veces sectores grandes de Puno, entonces lo que hacía es que inundaban los suelos y hacía como que el suelo pantanoso, ¿no? Así como que te pisabas y se te hundía tu pie, ¿no? A pesar de eso, ellos lograron dominar la agricultura de ese lugar, porque te imaginas tener que sembrar en un lugar pantanoso, todo se pudriría, todo se malograría, pero ellos lograron dominar eso. Los agricultores de la cultura tiahuanaco utilizaron como ventaja construir plataformas elevadas. Ya que el suelo se inundaba, entonces dijeron, vamos a sembrar más arriba, y como el agua va a ir de acá, va a ir subiendo, va a ir humedeciendo este piso, entonces sus sembradíos estaban, acá estaba el primer piso que era pues todo bien húmedo, en el segundo piso ya no estaba tan húmedo, y en el primer piso, que es donde ellos, bueno, sería en el tercer piso, que era lo que ellos querían, donde ellos querían sembrar, pues el agua estaba permanentemente húmedo y fresco, y hacía pues que se pudiera crecer, ¿no? Entonces imagínate, fueron muy inteligentes para manejar el agua con la agricultura, ¿no? Y dice, como ventaja para construir plataformas elevadas en el césped y campos elevados para cultivar sus cosechas separados por canales. Ahorita vamos a ver cómo eran estas construcciones. ¿Qué más? Entonces, ellos eran muy inteligentes en cuanto a la agricultura porque hicieron construcciones elevadas, ¿no? Hicieron varios pisos y en el último piso ponían ahí la semilla para que no se malograra con el agua pantanosa ahí abajo. Su sociedad era teocrática, es decir, ellos adoraban a un dios, ¿ya? A un dios, y estaba dividida en tres clases. En la élite, que probablemente era el sacerdote y los principales soldados, los artesanos, como por ejemplo los de la cerámica, los de la agricultura, los de la orfebrería y todo eso, y los campesinos y comuneros comunes, ¿no? Así estaban divididos estos. El tiahuanaco, ¿qué fue? Fue principalmente agricultor y ganadero. ¿Creen que eso es casualidad? ¿Que sea principalmente agricultor y ganadero? No. ¿De quiénes lo aprendieron? ¿De quiénes aprendieron la agricultura y la ganadería? De la horticultura. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes aprendieron ellos la agricultura y la ganadería? No, los moches estaba al otro extremo. Moche estaba en el norte, arribísimo. Estaban de polo a polo, estaban. De los primeros pobladores, ¿no? ¿Se acuerdan que los primeros pobladores aprendieron a, como dijo Diego, básicamente a través de la horticultura, pero también aprendieron a domesticar animales? Entonces no es raro que la mayoría o todas las culturas de nuestro Perú principalmente sean agricultores y ganaderos. Y te digo una cosa, hasta ahorita el Perú es un país agricultor y ganadero. ¿De dónde se aprendió eso? ¿De la nada, del aire, se imitó? ¿De dónde venimos con esto? Venimos desde los primeros pobladores, ahora los incas. Entonces, esto es nuestra cultura pura, ¿no? Muy bien, dice, adoraban a muchos dioses, ellos serían politeístas, se le dice muchos dioses, pero se centraban en uno solo. Luis, usted ya nos enseñó en otra clase sobre los politistas, adoraban a diferentes dioses. Ajá, uno de los dioses era el más importante, que era el Viracocha. El dios Viracocha para ellos era el dios de los dioses, ¿no? Y el Viracocha está tallado en la portada del sol, ahorita lo vamos a ver, y la portada del sol es una estructura monolítica de regular tamaño. Ahorita vamos a ver, ahí está, esta es la portada del sol. Y este que está en el medio, que también lo tenemos acá, más o menos, este es Viracocha. Es como un hombre con dos varas, especies de varas, y tenía terminaciones medio felinas, ¿ya? Tenía terminaciones medio felinas. ¿Y cómo se llamaba ese dios? Viracocha, Viracocha, ¿no? Y aquí, mira, están los soldados alrededor, ¿no? Esta es la parte de arriba, el muro del centro de la portada del sol, que hasta ahorita pues se mantiene intacto, que lo vamos a ver un poco mejor en un ratito. Muy bien, los Viracocha, iba a decir.
Los tiahuanacos cultivaron plantas, como por ejemplo la papa y la quinoa, ¿no? La papa y la quinoa, ¿no? Esto se lo debemos agradecer a los viracochas, ¿no? Perdón, en los tiahuanacos, en la altura, ¿no? En la altura. La papa, si tú siembras papa en la parte baja del Perú, va a crecer, pero crece muchísimo mejor en la altura. Por eso el Perú es el mayor y mejor exportador de papa a nivel mundial, por su clima, por su geografía, por su suelo, ¿no? En tanto, en otros valles más bajos que se colonizaron posteriormente, ¿qué se sembraron? ¿Qué se suele sembrar en lugares más bajitos donde no hay tanta altura? Maíz, yuca, oca y frutos, ¿no? Que es también lo que cultivaron los mochicas y los nazcas, que estaban más abajito. No estaban tan arriba, ¿no? El comercio lo practicaron en base a sus productos de charqui. Charqui es como una carne disecada y el chuño es la papa disecada, ¿no? ¿Alguna vez has probado esta mazamorra de chuño que huele súper mal, pero que te hace súper bien, ¿no? ¿No? Cuando uno pasa, parece que un olor feo por la penicilina que bota, pero es muy, muy saludable, ¿no? Dice, así como sus productos artesanales, es un medicamento natural que se usa, a base de la penicilina están muchísimos, es un químico que tienen los alimentos, específicamente la papa. A base de la penicilina se han hecho muchos medicamentos que utilizamos hoy en día, ¿no? Muy bien, entonces, ellos hacían intercambio a través del charqui y el chuño con otros lugares, ¿ya? La expresión artesanal del pueblo de la cultura tiahuanaco la encontramos en la confección de mantos. Ellos también confeccionaron mantos y, cómo no, con el frío que había allí, ¿no? Que hay ahí todavía, que presentan decoraciones de figuras geométricas de animales estilizados, así también estatuillas, vasos, huacos y diferentes que se difundieron en los diferentes lugares en los que tuvieron contacto. Muy bien, esta piedra de acá, ¿ya? Esta piedra de acá tiene varios usos. Al principio pensaron que era con usos funerarios, que eran así como en las pirámides de Egipto, eran como para enterrar a los faraones, ¿no? Se cree que aquí, en estos lugares, lo empleaban para enterrar a sus divinidades también, a lo que ellos pensaban que eran sus divinidades. Todo está hecho de piedra y barro. Mire esa perfección. Mire cómo encajan las piedras. Antes eran más rectangulares, cuadradas, pero ahora eran cilíndricas, ¿no? Dice que tenían base de piedra labrada y pulida, tal como se observa en las famosas chulpas de Siyustani. Ese es en Chiyustani, en Puno. Por si acaso eso existe hasta ahorita. Si tú vas a Puno y haces un tour, lo vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrar esto, ¿ya? Vas a encontrar esto. Aquí está la portada del sol. ¿Se acuerdan lo que les decía? Aquí está Viracocha y esta es la portada del sol. Ellos pensaban que aquí nacía el sol y se cree que más esto era como una especie de reloj, por ende como calendario, ¿no? Esto les servía como un reloj solar, ¿no? Según cómo caía el sol, la posición del sol les iba mostrando las horas, ¿no? Pero para ellos esto era un lugar súper importante, ¿no? Por eso estaba ahí Viracocha. Muy bien, vamos a ver cómo era su cerámica. Para comenzar, ya no era como, por ejemplo, aquí, esto es más influencia mochica, ¿no? Más influencia nazca, ¿no? Mochica por la asa, pero al tener dos aberturas es nazca. Para ellos era más así, miren, la boca más abierta, vasijas de boca más abiertas, lo que le llamamos quero, ¿ya? Esto le llamamos quero, que es lo que usamos más ahora, ¿no? Así, ustedes han visto a veces algunas imágenes de los incas que tienen como que algo cargando así, ¿no? Ya, es gracias a la cultura tiahuanaco, ¿no? Son los queros, ¿no? O también como estos de abajo que se les conoce como los pebeteros o los saumerios. Y miren, ellos hacían su cerámica en forma de animales, ¿no? En forma de animales. Y también hacían como especie de cabezas,
¿no? Con diferentes gestos, feliz, triste, ¿no? Esos eran los huaco retratos, ¿ya? Se le conoce como los huaco retratos a eso, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? Hacían, por ejemplo, este hombrecito lo hacían medio feliz, ¿no? Y para ellos eran los huaco retratos. Ahora vamos a entrar a los wari. Los wari, ¿qué ven en los wari? ¿Qué ven en los wari? Esta es la vestimenta. La vestimenta varía un poco. ¿Qué más varía un poco? Herramientas. Colores. Herramientas, los colores. Mientras que Cerámica. los tiahuanacos usaban bastante el anaranjado. Acá el wari ha incluido el anaranjado, el negro, el rojo, el amarillo, ¿no? Miren cómo tiene sus tejidos. Ya no son solo mantos, sino que tienen esta decoración. La cerámica también, ¿no? Las tumbas y esta forma de sembrar. Les cuento que los wari era más bien una reunión de varias culturas. Los wari llegaron a conquistar algunas otras culturas. ¿Dónde se generaron los wari? En Ayacucho. Tendremos así, ¿no? En esta parte del Perú, por acá abajo, por el sur, ¿no? Incluso parte de acá, tenemos a los tiahuanacos. Por acá estaban los moche. Por acá estaban los nazca. Y saben que los wari fueron conquistando parte de moche, parte de nazca, parte de tiahuanaco. A esto se le llama imperio wari. ¿Por qué es imperio wari? ¿Cuándo es cultura y cuándo es imperio? Cultura es cuando estás en una región y tú vas generando tus propias ideas, tu propia cerámica, tu propia agricultura. Pero le llamamos imperio cuando una cultura conquista a otras. Los waris conquistaron a otras culturas, por eso se le llama imperio. Imperio porque es la reunión de varias culturas. ¿Dónde específicamente empezaron los wari? Empezaron en Ayacucho y de ahí se fueron extendiendo hasta Arequipa, Cusco, más para el sur y también hacia el norte para Lambayeque, muy cerquita donde estaban los moche. Por eso hay mucha influencia moche. Vas a observar que los wari tienen cerámica muy parecida a los moche, cerámica muy parecida a los tiahuanaco, porque tenían influencia cercana de ellos, ya que se convirtieron en un imperio con el tiempo. Mira, los wari dijeron, los tiahuanacos que están en lugares pantanosos han hecho construcciones de 3 pisos para que el agua que está abajo empozada, inundada, no malogre sus cosechas. Nosotros vamos a hacer de mayor piso. Y mira, a través de la influencia de los tiahuanacos, los wari llegaron a construir esto, ¿no? A los que se llama como canalización de drenaje. ¿Qué pasaba aquí? Sembrabas aquí, pero el agua iba recorriendo todos estos. Y en cada piso se iba construyendo, se iba sembrando diferentes cosas. Esos son los wari, ¿no? Estos son los wari. Ajá, estos son los wari. Te cuento que hasta ahorita en la actualidad, en lugares muy cercanos donde estuviera el actual wari, ¿no? En Ayacucho, en zonas del sur, se sigue sembrando de esta manera. Si tú vas a algunas zonas del Perú y estás entrando, vas a ver que hay así, estos drenajes, y aquí vas a ver papita, acá otra papita, acá otro tipo de papita, acá otro sembrío, acá otro sembrío y acá otro sembrío, y en cada piso hay diferentes cosas, ¿no? Se les llama las terrazas o los andenes, ¿ya? Andenes. Miss, Hola. ¿es verdad que hay más de 50 tipos de papas en el Perú? 50, más de 2000. Ah, so much. Más de 2000 tipos de papa en el Perú y nosotros de repente a la justa habremos comido 10 tipos y hay más de 2000 tipos de papa. Miss, Hola. He comido 2. Miss, yo como que estuve investigando un poco de los idiomas del Perú y veo que hay 48 idiomas del Perú. Originarios del Perú, sí, ¿no? Entre idiomas y dialectos, exacto, ¿no? Miren, esto. No conozco el español y el quechua, creo que sí, ¿no? Falta el Yo aymara. también yo conozco un de- poco el quechua. Me han enseñado un poquito. Miren, Mi abuela habla mucho quechua, así se qué comunica bueno. con su hermana. Qué bueno, pero miren. No la entiendo. Vamos a leer un poco de esto. Dice, el estilo Chaquipampa muestra influencia de la zona de Nazca. Tanto Conchopata como Cachipampa habrían sido comunidades, es decir, templos. ¿Se acuerdan del templo de las manos
cruzadas, del Templo Blanco. Bueno, parece que esta ha sido influencia de Nazca y se cree, porque era muy, muy similar, ¿no? Y se cree que la unión de ambos estilos cerámicos habría producido el de Huari. Entonces, Huari lo que hizo es, al ir conquistando otras culturas, fue unificando, ¿no? Y ellos tenían su propia cultura, pero fueron más copiando lo de las culturas que fueron conquistando, ¿no? Y fueron formando su estilo Huari. Pero el estilo Huari no era un estilo muy original, era más un estilo copiado de otras culturas, ¿ya? Por eso se le dice que Huari era pobre en cultura, no tanto porque no tuviera, porque tenía mucha cultura, sino porque no era tan original, era más bien una copia de otras culturas, ¿no? Aquí están. Esa es la parte de la cerámica. Mira, ¿notan la influencia de los tiahuanaco acá? ¿Notan acá? En la boca de la vasija, ¿notan acá la influencia de los nazcas al momento de hacer los rostros? ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes tallaban la cerámica con tal perfección? ¿Se acuerdan que los nazcas eran que tenían miedo al vacío? Todo pintaban, todo, no dejaban ni un huequecito sin pintar y hacían unas formas de caras. ¿Se acuerdan? ¿Cómo los nazcas habían formado sus caritas y todo en sus huacos? Lo hacían hermoso. Exacto. Entonces, pero la mayoría creo que Pero Huari no lo hacía perfecto. 3D. Sí, ¿no? La mayoría lo hacía en 3D, ¿no? Era para ellos su forma de conservar su cultura. Y claro, si los creadores, pues como los nazcas, eran el top del top, obviamente los Huaris eran más una imitación. Repito, Huari lo que hacía es juntar ambas culturas. Juntó la cultura tiahuanaco a partir de la abertura de los huacos y los retratos que hacían los nazcas, ¿no? Y obviamente ellos acá tenían, pues, estos eran como especie de soldados, ¿no? Miren, sin embargo, no tenemos que ser tan mezquinos con los Huari y debemos mencionar que los Huari hicieron este tipo de vasijas que no observamos en ninguna otra cultura más que en los Huari. ¿Esto influencia de quién es? ¿Eso es del Emperador Huari? Sí, ¿esto influencia de quién es? ¿De quién es? De los Huari. ¿Esto quién hacía? Los Los tiahuanacos, pero sin embargo este es cerámica Huari. Pero ¿de quién recibieron la influencia? De los tiahuanacos. De Tiahuanaco. Se copiaban porque su cultura no era tan genial como la de ellos. Estos rostros, ¿de quién recibieron influencia? ¿De qué cultura? Nazca, ¿no? Y los Huaris, lo que sí hicieron lo que sí hicieron ellos fue esta especie de vasijas tipo ovoide, ¿no? Que era como una cantimplora, lo que le podríamos conocer ahora como cantimplora, ¿no? Pero mira, acá también tenemos un poco la influencia de los moches, ¿no? Recuerden que los moches eran más altos, sus picos al momento de tomar, ¿no? Muy bien. Continuamos. Aquí está un manto Huari. Es muy bonito. Muy bonito. Miren. Miren el cuidado de hacer las líneas. Mira, arriba parece una princesa. El cuidado de las... Sí, ¿no? Sí, miren el cuidado de las líneas. ¿Ese es de Huari? A Huari, sí, Huari. ¿Qué animales notan? Qué lindo. Como Yo noto un dinosaurios. pulpo, un dinosaurio. Dinosaurio, una chica. Eran más dedos como arriba. felinos, ¿no? Miren la piel de este supuesto animal. Eran más Un como tigre. felinos, ¿no? Claro, pero acá en tigre, Perú un no hay pulpo. esos animales. Entonces, ¿qué animales eran? Probablemente era el gato montés, que sí hay en el Perú, ¿no? El gato montés es como un tigre gordo, grande, es un gato grande, ¿no? Es un felino, ¿no? El gato montés o el gato de montaña es un felino muy, muy común en las tierras de Huari, ¿no? En lo que sería ahora Ayacucho, ¿no? Muy común, ¿no? ¿Ese gato es salvaje o no? Sí, son salvajes, son gatos salvajes. En los antiguos tiempos había como un gato que era el gato diente de sable, de que como los dientes era de un tamaño de una cabeza. Es un animal histórico que antes existía. Claro, sí, me supongo que sí, en muchos lugares existían esos tipos de animales. Vamos a leer un poquito ahora acerca de nuestra cultura, ¿ya? Vamos a leer un poquito acerca de nuestra cultura.
A ver. Acá. Esto cada vez se ve más interesante. Miss, ahí está la portada. Y sol. podemos La del ahí dios también poder, después de la Viracocha. clase, vernos y ahí por ejemplo, hacer la tarea, así. ¿Cómo? Como nosotros, si no recordamos de la clase, si no recordamos la clase, podemos ver nuestro libro digital. Claro, siempre es la recomendación que vayan al libro digital. Miss, se ve ahí Miss, la imagen del dios de Viracocha. Dios Viracocha. Muy bien. A ver, voy a ver las manos que hay levantadas. Tengo 10 manos levantadas. Las voy a ver ahorita. Tengo a Briana. Briana, Adriano, Marely, Caleb. Acá tenemos a Cuando puso Caleb puso la mayúscula. sí, eso me pasó. Ya, a ver, inicien por favor los que ya vean sus nombres ahí, por favor. Que se desarrolló en la meseta del Callao. Collao, no del Callao, Collao. Collao en el altiplano andino al sur del lago Titicaca, considerado el lago navegable más alto del mundo, el origen de la cultura tiahuana se remonta al año 250. Lee con atención sus características principales. Estructura sociopolítica. Los tiahuanacos conformaron una sociedad teocrática y jerarquizada que se dividía en tres grupos: la élite, los artesanos y los campesinos. Algunos historiadores incluyen una cuarta clase, conformada por los comerciantes. Economía. Su medio geográfico se caracterizó por la presencia de suelos pantosos debido al deshielo de los glaciares, cercanos para adaptarse a las condiciones climáticas. La cultura tiahuanaco desarrolló plataformas y campos elevados para cultivo de la papa y la quinoa. En las partes bajas cultivó yuca, maíz y frutales. Caleb. Perdón, Miss, ¿me escucha? Sí. Ok. Asimismo, crearon técnicas para deshidratar la papa, entre paréntesis, cuño. Tuño. Y la carne, entre paréntesis, charqui, ya que también destacaron en el desarrollo de la ganadería. Sus comerciantes intercambiaron chuño
charqui y artesanías. Arquitectura. Descatan los dólmenes, que eran construcciones de piedras rectangulares que adaptaron como viviendas. También construyeron chulpas, entre paréntesis tumbas, terrazas de forma semicircular. ¿Me escucha? Ujú. Una de las construcciones tiahuanaco más conocidas es el Palacio de Calasasaya, de Calasasaya, entre paréntesis, piedra parada. Considerado un observatorio solar. En una de sus esquinas se encuentra la portada del sol, en donde se encuentra esculpida la figura del dios Viracocha, adorado por la población. Cerámica. Fabricaron vasos ceremoniales con motivos geométricos y de animales, como el cóndor, la serpiente y los felinos. También elaboraron pebeteros con los cuales se esparcían aromas durante ceremonias religiosas. Ajá, muy bien. Entonces tenemos que ellos deshidrataban la papa. ¿Cómo se llama la papa deshidratada? Chuño, cuando la papa se seca, ¿no? La carne deshidratada se llama charqui. Ahora, ¿quién no ha comido su yuquito con charqui? Rico. Bueno, eso es gracias a los tiahuanaco. ¿Quién no ha comido en algún momento? Si no has comido hoy, comerás tu mazamorra de chuño cuando estás muy enfermo. Seguramente alguno de ustedes, eso es gracias a los tiahuanaco, ¿no? Y recuerden que ellos tenían las chulpas, que eran como tumbas. ¿Se acuerdan que les mostré las chumpas, que eran como cilindros? ¿No? Eran sus tumbas, ¿ya? Eran sus tumbas. Entonces los tiahuanacos pues, tenían cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a ver ahora acerca de los wari. ¿Qué nos dice acerca de los wari? Wari. Más conocido como el Imperio ¿Más conocido como el Imperio qué? Copia. Bueno, más que copia es mejor decirle influenciado, no influenciable. Miss, Hola. Miss, ¿puede ir al baño? Sí, claro. Cielo. Abby. Mauricio. Sally. Diego Alejandro nuevamente. Marely. Estoy en Marely y en Diego. Ya. A ver, ¿me empiecen por favor? Se desarrolló en los Andes en la costa central de Perú, desde el año 600 hasta el año 1000. Hasta el año 1000 después de Cristo, aproximadamente. La cultura wari destacó por su organización militar y por fundir de forma exitosa sus tradiciones culturales. Muy bien. ¿Quién estaba en existencia mientras Cristo existía también? Los wari. Miren, existieron 600 años antes de Cristo, durante Cristo y 1000 años todavía después de Cristo. Es decir, mientras el imperio wari estaba siendo formado, estaba, por ejemplo, había muerto Cristo, había resucitado, estaban los apóstoles. Interesante ver esa comparación a través del tiempo, ¿no? Pedro, Pablo, los apóstoles, los discípulos, por esa parte de allá del mundo y por acá estaban los wari, ¿no? Muy interesante. Abigail. Entre los siglos 9 y 10, los wari conquistaron las culturas mochica y nazca, a las cuales sometieron y exigieron el pago de tributos. Con estas y otras acciones consolidaron su imperio. Sus características principales fueron... Muy bien. ¿A quiénes conquistaron? A los mochicas
¿Se acuerdan los Nazca y mochicas? Tiahuanaco. ¿Constituyeron los Wari y los mochicas? Sí, los mochicas de Nazca. ¿Se acuerdan que los mochicas eran violentísimos, guerreros potentes? Los Wari vinieron y los hicieron nada, ¿no? Y los Nazca, pues por eso es que Wari tiene tanta influencia mochica y tanta influencia Nazca para sus construcciones, para su agricultura, para su cerámica, porque obviamente entre ellos, ¿quiénes vivían ahora? Los Wari. Entonces, era como que ahora ya no, ustedes ya no son mochicas por si acaso, ustedes ya no son Nazca. Ustedes ya no son mochicas, ya no son Nazca, ahora son Wari, ¿no? Y inevitablemente se crea una fusión, ¿no? Se crea una fusión. ¿Siguen existiendo? Los Wari, No, todos los del antiguo tiempo siguen existiendo. a través de nosotros, la cultura mochica ¿El sería Imperio Wari aún sigue existiendo? ¿El Imperio Wari? ¿hasta dónde dice que existió? Dice, hasta 1000 años después de Cristo. Hasta 1000 años después. Ya, entonces ahí tiene la respuesta, ¿no? Estamos Si existe o no 2021. existe. Exacto, ¿no? Pero nosotros recibimos mucha influencia de parte de ellos, ¿no? La cultura mochica, la cultura moche que se desarrolló en el norte del Perú, todavía hay muchas cosas que se siguen haciendo desde ese tiempo. Igual los Nazca, ¿no? Muy bien, Mauricio, continúa, por favor. De acuerdo. Estructura sociopolítica. La sociedad Wari está conformada por los gobernantes de la nobleza de guerrera, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo era altamente estratificado. Muy bien, no había muchas divisiones políticas, ¿no? Tenemos acá a los gobernantes, que era la máxima autoridad, luego tenemos los guerreros, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo, ¿no? Y el pueblo. Yosali. Economía. Estaba basada en la actividad agrícola. Cultivaron la papa, el maíz y la quinoa, y criaron llamas y alpacas. Obviamente, si conquistaron a los Tiahuanaco y estaban por ahí cerca, pues obviamente iba a haber papa, maíz. Maíz por los moches además también, ¿no? Diego Alejandro. Arquitectura. Edificaron grandes centros urbanos como palacios, edificios administrativos, templos, plazas, calles con canales de agua potable y desagüe. Los Wari destacaron por la construcción de una red importante de caminos, cual también facilitó su unificación y comunicación, que sirvió de legado al imperio inca. Muy bien, no, miren, ellos tenían agua potable y desagüe, imagínense cómo se fueron desarrollando, ¿no? A veces nosotros pensamos que los incas eran como que bien primitivos y no, ellos estaban muy bien desarrollados los incas, ¿no? Y dice que el imperio Wari fue la base de donde se empezó a construir lo que luego fuera el gran imperio inca, ¿no? El gran Tahuantinsuyo, ¿no? Ellos fueron como la base para el Tahuantinsuyo. Muy buena base dejaron los Wari, dicho sea de paso, ¿no? Marely. Textilería. Confeccionaron tapices de gran finura, emplearon la lana de alpaca y algodón, usaron el tinte rojo que obtenían de la cochinilla y tinta azul que sustraían del añil. Muy bien. Diego. Cerámica. Fue polícroma, entre paréntesis, utilizaron diversos colores. Y utilitaria. Fabricaron queros y vasijas grandes en las cuales representaban camélidos y la figura del dios de los báculos. El dios de los báculos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el dios de los báculos en Tiahuanaco? ¿Cómo se llamaba ese dios? Viracocha. Viracocha. De ahí es donde viene la influencia del dios de los báculos, de Viracocha, de los Tiahuanacos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá a intentar desarrollar esto. Miss, creo que en la primera es portada del sol.
A ver, ok, vamos a escribir. Dice, una de las construcciones más importantes de los Tiahuanaco es las portadas del sol. A ver, Sí, la portada del sol. Sí, la puerta del sol. muy bien. El cual es considerado como un observatorio solar. Tiene como material de construcción enormes bloques de piedras trabajados con sumo cuidado. Hola, aquí se encuentra la... Donde dice donde dice Tiahuanaco, Tiahuanaco. Miss, donde dice portadas del sol, ahí no debería ir las portadas del sol, porque no cabe con él. Es portada. Sí, hay portada. Ok, ya. Dice, el cual es considerado como un observatorio solar. Tiene como material de construcción enormes bloques de piedras trabajados con sumo cuidado. Aquí se encuentra la... Viracocha. Viracocha. No. El dios, no. acá es el dios Viracocha. Ahí sí es la Viracocha. Esto es, me parece que acá esto, El Palacio es de acá. Calasaya. Y arriba es el Palacio de Calasaya. Exacto. El palacio. Es lo que le trataba de decir. Wari, el otro es el Imperio Wari. Calasasaya. Muy bien. Listo. Me puso 3 veces El Imperio Wari. La emoción. Calasasaya. Por otro lado, el Imperio Wari. Imperio Wari. Los incas abajo. A ver. Vamos a ver. Bueno, acá de repente porque es con la mayúscula. Ok. Tal cual tenía que estar ahí, tenía que haber escrito. No importa. Pero bueno, sí está bien. Vamos acá, a este de acá. ¿Ya? Los tiahuanacos se dedicaban al comercio, intercambiaban charqui, chuño y tejidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cuál es la característica del Imperio Wari? La cerámica de color negro, solamente con fines decorativos. La cerámica era roja, ningún dibujo decorativo. Los empleó para rituales. La B. O empleó varios colores, por eso es polícroma. La C. Entonces, claro, ¿no? Cuando dice un fin utilitario se refiere a que eran útiles, no solamente era para decorarse, sino que eran útiles. Podían ser para tomar algo, ¿no? O para, incluso tenían saumerios algunos, ¿no? Que le ponían como unas plantitas que las hacían quemar y soltaba un olor, ¿no? Dice el 3 es falso, eso es falso. A ver, dice, la organización sociopolítica de Tiahuanaco era teocrática, es decir, era gobernada por sacerdotes. Teocrática, era verdadero. ¿Se acuerdan? Teocrática. Era verdadero. Los sacerdotes eran los, decía que era los más... teocrática. Exacto. El Imperio Wari, a diferencia de los incas, se caracterizó por el desarrollo de la pesca, mantener su dominio en su región por mucho tiempo. Pues no, porque vinieron los del Tahuantinsuyo y adiós Wari. Tenía una sociedad netamente comerciantes. Ok, ya, a ver. Lo sé. Oh, la última. Ok, muy bien, no se preocupen. Lo han hecho bastante bien. Les voy a explicar la actividad que les voy a dejar para el día de hoy. Está bien sencilla. Tareas del segundo bloque. Hoy estamos jueves. Vamos a terminar a las 10 de la mañana. La otra semana van a haber exámenes. No, cielo. Yo practiqué un poco del tema de matemática, Como estamos en personal social, yo salí. Sí, no, yo sé, pero yo practiqué un poco de lo de matemática. Ya. Muy bien. Mañana vamos a hacer Kahoot de plan lector. Sí, nos toca Kahoot en plan lector. Muy bien, aquí. A ver. Cultura Wari y Tiahuanaco. Aquí está la ficha. Ya saben, tienen hasta el martes al mediodía. Está bien sencillo. Si es de rojo, si es de Tiahuanaco, pintas esto de rojo. Si es de Wari, pintas esto de azul. Leen cada uno de estos. Si no recuerdas, ya sabes que siempre puedes ir al libro digital. ¿Ya? Luego aquí hay que explicar cuáles fueron los principales factores que convirtieron a Wari en un imperio. Eso ya les he mencionado, ¿no? Ese facilita. La diferencia entre cultura e imperio. Ahora el nivel. Wari no fue una cultura solamente, fue un imperio, ¿no? Un imperio.
¿Cuál es la diferencia entre cultura e imperio? Yo lo sé, pero no hay que decirlo. Cultura es que ellos desarrollaban sus propias cosas, sus actividades. Imperio era que cazaban la cultura es a original las otras culturas. Exacto. Muy bien, Diego. Gracias. Perfecto. Uno de los principales aportes de la cultura wari fue su capacidad de unificar culturalmente su territorio, ¿no? Ojo, unificar culturalmente su territorio. ¿Qué significa eso? Que lograron que las culturas conquistadas fueran uno solo, ¿no? De ahí la influencia en la cerámica, en los tejidos, incluso en la forma de sembrar, ¿no? Argumenta por qué esta característica fortalece a una nación. ¿Qué pasaría si una nación, como por ejemplo la nuestra a veces, fuera tan fragmentada? Por acá ¿Cómo que somos, por ejemplo, somos Wari, pero yo sigo siendo Tiahuanaco, ojo, pero yo sigo siendo Nazca, yo sigo siendo Moche. El gobernador dice esto, no, yo soy Moche y yo me manejo así. Pero el gobernador Imperio dice Wari esto. gobernó a todas las ciudades, a Claro. como varios pueblos y lo convirtió en uno, pero En uno. y así. Ajá, ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que hayan sido uno, que lo haya logrado unificar? ¿Por qué era tan importante eso? Eso es lo que deben responder. ¿Ya? ¿Será importante que hayan logrado unificar? Dice esa ¿O está bien? respuesta está picante. O está bien que sigan en un mismo imperio, pero cada quien por su lado. Eso es una pregunta para pensar. ¿Ya? Muy bien. Esa Eso es respuesta todo, está, chicos. Dice esa pregunta está picante. Está muy interesante. La vamos a seguir analizando después. Para Muy tener bien, una chicos. cultura mejor, supongo yo, no sé. ¿Cómo? O sea, como que me refiero a que una cultura, una de las, como que forma un imperio, ¿verdad? Como lo que usted dijo, un imperio, pero mezclado lleno de culturas. Ajá. Claro, Por pero eso estaban me refiero unidos. que Estaban unidos. ¿Por qué era tan importante que estén unidos y que no esté, a pesar de que estaban en un solo lugar, ya era un solo imperio? ¿Por qué era tan importante que ¿Qué lo estén dijo? unidos, no? Ok, eso es todo. Nos vemos más tarde en matemática. Adiós. Chao. Bye.